sal, lo que coloca a Yucatán en el tercer exportador a nivel nacional detrás de Guerrero Negro en Baja California y Veracruz. Pero el proceso artesanal para cosechar el mineral no es tarea fácil. Antes de que salgan los primeros rayos del sol, comienzan a llegar a las dunas los trabajadores, que con pala en mano, martillo y su chalán, una pequeña barca de madera, entran a las charcas en busca del mineral, que se encuentra en grandes placas, que tienen que romper con el martillo. Sí, como bloques, pedazos de sal. ¿Esto lo suben a la chalana? Sí, lo subimos acá en la chalana para poderlo traer de la orilla, para que podamos subirlo a lo que hace la carretilla. Posteriormente, los trabajadores se colocan su shushak, una canasta en la frente, y llevan la sal hasta lo más alto del montadero. Una vez que la sal se extrae de las charcas, se apila en estas montañas donde permanece hasta por un mes para su secado y posterior comercialización. A diario, un trabajador saca en promedio 25 kilogramos del mineral. El que se puede sacar más, puede sacar hasta los 30, 40. Se está forzando para así sacando más. O según lo que hace el de la sal, según como esté, si está grueso está sencillo. Si está más grueso, más rápido es y más puedes arribar, más puedes hacer hasta 30, 40. La mayor parte de la sal que se extrae en este puerto es en grano, cuyo costo por tonelada puede ofertarse hasta en 1,000 pesos. Sabemos nosotros que es para pieles, para curtir pieles, que para los estanques de lo que hace de los hoteles. Sin embargo, también se puede extraer la flor de sal, considerada la sal más fina y una de las más caras en el mercado, cuyo costo es de poco más de 200 pesos por 300 gramos. Y cuando inicia la cosecha, entre los meses de enero y febrero, se obtiene una sal que puede ser comestible. Es que el primera sal es espuma, es una así finita que viene y eso comemos. Cuando las lluvias comienzan, esta actividad llega a su fin y habrá que esperar hasta el próximo año. Se termina esto, lo que hacemos de sal, ya nos dedicamos a la pesca. Sí, porque no hay otra cosa que hacer. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Cambiamos la página informativa y le pregunto, ¿sabía que el 12% de los niños entre 5 y 10 años sufren eneuresis? O sea, la emisión repetida de orina de manera involuntaria durante el día o incluso en la cama por la noche. Alrededor del 12% de los niños mexicanos entre 5 y 10 años sufren de eneuresis o incontinencia urinaria, padecimiento que consiste en la emisión repetida de orina de manera involuntaria durante el día o en la cama por la noche. Se determina por el número de micciones o número de orinas que puede presentar el pacientito en un lapso de tiempo. Se menciona que la enuresis se puede presentar en los niños menores de 7 años si prácticamente lo presentan 2 veces al mes, o en el paciente mayor de 7 años si es por lo menos una vez al mes independientemente del horario. Aunque la mayoría de las personas creen que este problema tiene un origen psicológico o emocional, sus causas van desde una infección urinaria hasta un problema genético que les impide a los menores controlar su necesidad de orinar, principalmente en las noches, pero puede ser inclusive en el día. No necesariamente tiene que ser en la cama. El pacientito puede estar andando, deambulando y puede mojar su ropa, ¿sí? No necesariamente es en la cama. El coordinador clínico del Departamento de Pediatría del Hospital Regional número 12, Benito Juárez García, dijo que es importante diferenciar la eneuresis del proceso de control de esfínter urinario. Generalmente el control de esfínter urinario más o menos es entre los 2 años y medio a los 3 años y medio. Cuando los padres de familia detectan que alguno de sus hijos podría padecer incontinencia, es importante que lo lleven al médico. Como puede ser orgánica, o sea, por alguna falla, lesión o malformación de la vía urinaria, lo primero que hay que hacer es descartar que haya este tipo de problema, ¿no? Buscar o realizar estudios para prácticamente descartar malformaciones, lesiones, procesos obstructivos prácticamente de la vejiga que influyan sobre la emisión de la orina. Una vez descartados todos estos procesos, ya podemos considerar que el paciente tiene una enuresis no de tipo orgánica. Ahora bien, generalmente este tipo de circunstancias se determinan como una patología de tipo emocional. Entonces hay que buscar antecedentes en la familia de enuresis,
alteraciones conductuales en el niño, trastornos de tipo emocional en casa o en la escuela. El especialista dijo que es importante no reprender a los niños cuando ocurre este episodio de orina involuntaria, ya que es una situación que no pueden controlar y solo con tratamiento y terapia podrán superar. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Nos vamos directamente a la pausa comercial, quédese con nosotros, está usted viendo Teleyucatán te informa. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de Protección Civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Teleyucatán. Ni todas las brujas llevan escoba, ni todos los pingos asustan, porque en Toy Factory las cosas no son lo que parecen. Compruébalo viendo Toy Factory al rescate, los miércoles a las 2:30 y 6:30 de la tarde, y déjate hechizar por Teleyucatán. Black Jack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Black Jack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Teleyucatán. Seguimos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de Teleyucatán y tenemos a otra invitada de lujo esta tarde de martes. Ella es la licenciada Loreto Villanueva Trujillo y es la secretaria de Educación del Estado de Yucatán. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Libden. Muchísimas gracias por este espacio y aquí un saludo para todo el auditorio. Hoy vamos a estar platicando del calendario escolar 2019-2020, que en esta ocasión ya nos emparejamos con el resto del país. Así es, así es. Bueno, estamos ahorita ya saliendo del receso y estamos entrando al receso, ya estamos hablando de cómo vamos a regresar, ¿no? Sí, realmente ahorita ya están más de 500,000 alumnos fuera, ya están en un receso escolar en el que esperamos que tengan una gran convivencia con la familia y que descansen, retomen baterías para iniciar nuevamente el ciclo escolar, este ciclo escolar que iniciaría en 2019-2020. Igual nos vamos a estar ajustando al calendario oficial. El calendario consta de 190 días, el calendario oficial de la Federación, y nosotros iniciamos igual el 26 de agosto y culmina el ciclo escolar el 3 de julio. Eso nos permite tener un buen número de fines de semana que las personas junto con sus familiares, con sus hijos y sus nietos también, ¿verdad? Puedan disfrutar esos fines de semana y reactivar también esa economía que tanto necesitamos en las costas. Claro. Eso es algo que el gobernador ha querido siempre, reactivar esa economía en las costas, y eso nos permite, al ajustarnos a este calendario oficial de la Federación, nos permite tener 4 fines de semana del mes de julio y 3 fines de semana del mes de agosto. Entonces iniciamos 26, culminamos el ciclo escolar el 3 de julio, ¿no? Así como nosotros nos hicimos un ajuste, también nos permite la Federación hacer ajustes, y estos ajustes son en función de conservar nuestras tradiciones, conservar aquellos días que generalmente en nuestro estado pues son días muy marcados para las celebraciones. Y toca carnaval. Así es, Hanalpichán el día 1 de noviembre y el carnaval que nos toca en el mes de febrero, ¿no? El lunes y martes de carnaval. Esto nos permite la Federación hacer ajustes en todo el país, pues en cada estado hay diferentes
días, ¿verdad? Festividades y tradiciones, y eso nos permite pues tener esa identidad cultural que tanto nos identifica, ¿no? Nosotros hicimos estos ajustes, pero también respetando la autonomía de las escuelas. Estos ajustes se hacen también en las escuelas a través de sus consejos técnicos escolares. Nosotros propusimos no trabajar esos 3 días inhábiles de Carnaval y de Hanal Pisham, y nos piden que sean 120 días efectivos de labores, ¿no? Propusimos a los maestros que pudieran ocupar 3 sábados en los cuales pudieran hacer pues algunas actividades escolares, de recreación, de convivencia familiar, de algún tema que los maestros quieran reforzar, pero igual les damos la opción de hacer ajustes. Alguno de estos sábados puede ser cambiado por de acuerdo a sus consejos técnicos. Eso lo tienen que acordar definitivamente con su consejo técnico escolar, incluso también lo tienen que acordar con su consejo escolar de participación, su consejo escolar de participación social, y subirlo a nuestra plataforma a través de un acta en la que nos informan si suplieron alguno de esos sábados con algún otro día. Por ejemplo, el día del Hanal Pisham muchas veces pues pueden ocupar el propio día primero para poder hacer sus altares y todo esto, ¿no? Y también tenemos la opción de hacer ajustes pues de acuerdo a las necesidades de las escuelas, ¿no? El consejo escolar, por ejemplo, que esos días son de trabajo específicamente de los consejos técnicos, pudieran hacerse a contraturno y ocupar esos días para no trabajar un sábado, ¿no? Pero bueno, lo importante es que cumplamos con los 190 días efectivos de trabajo, ¿no? Que los niños tengan pues todas las oportunidades de tener una excelencia en la educación, ¿verdad? Que estamos seguros que esto lo tienen porque tenemos excelentes maestros también, que que muchas veces dan mucho más de su tiempo, del tiempo que reglamentariamente tienen que dar. Pues no cabe la menor duda que hay vocación y que los maestros siempre se desempeñan muy bien. Por supuesto que sí, licenciada. Entonces ya está todo listo para que cuando después de estos fines de semana y semanas de vacaciones que disfruten de la costa, de la playa, de la familia, todos recargados con la pila, a iniciar el próximo ciclo escolar. Yo creo que hace un ratito me preguntaban, decían, sí están saliendo ya de receso, pero ya están preguntando a las mamás, ¿cuándo regresan los niños a la escuela? Sí. Así es que igual ya el tiempo para preparar los útiles escolares, cambio, todos los detalles. Sí, la emoción ya de un nuevo ciclo, de una nueva aventura en las escuelas, la verdad es que es muy emocionante. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Muchas gracias. Vamos nosotros con más noticias. Y mire, estudiantes de Ciencias de la Salud participan en un foro titulado Posgrado Institucional en Ciencias de la Salud, y que fíjese que las presentaciones de los estudiantes son de temas tan importantes como por ejemplo las enfermedades respiratorias y parásitos como el Zika, dengue y chikungunya. Para conocer los avances científicos de su área, estudiantes de la maestría y doctorado en Ciencias de la Salud participaron en el 4º Foro Posgrado Institucional en Ciencias de la Salud, realizado en el auditorio de la Facultad de Química. Dentro del foro, que culminará el jueves, se difundirán los trabajos de 16 estudiantes de posgrado. Que les den estas competencias de divulgación científica como parte del perfil de egreso de un investigador. Vamos a tener 2 conferencias magistrales. Una de ellas es de la doctora Matilde Jiménez, directora del CIR, y una conferencia magistral de clausura por la doctora María Teresa Burguete del CIMBESTAB. Y tendremos a los estudiantes que van a realizar 16 presentaciones orales. Son los estudiantes de maestría y doctorado más avanzados que egresan ya en julio, y los 13 presentaciones en cartel de los estudiantes de maestría y doctorado que aún no concluyen. Las presentaciones de los estudiantes tienen 2 temáticas: enfermedades respiratorias y parasitarias como el Zika, dengue y chikungunya, así como también las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes y el cáncer. Los posgrados en materia de ciencias de la salud tendrán un reto muy importante este año, como la consolidación de los planes de estudio que se actualizan con frecuencia. La consolidación del programa, la permanencia en el PNPC,
y pues formar investigadores de calidad. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Y mire, seguimos con temas de educación y le platico que la Facultad de Derecho de la UADY inicia una nueva etapa. Vamos con los detalles de este tema. Carlos Alberto Macedonio Hernández inició su segundo periodo como director de la Facultad de Derecho de la UADY y se comprometió a formar profesionistas especializados para que sean agentes de cambio en la sociedad. Para su segundo periodo al frente de la facultad, se fijó la meta de obtener la acreditación internacional de los planes de estudio, lo que implicará incorporar nuevos temas. También incentivará la investigación penal, que conllevará a mejorar la calidad académica de cada uno de los profesores. Actualmente varios maestros están terminando su tesis doctoral y queremos terminar una gestión con una planta académica fuerte, con doctores que puedan tenemos su propio doctorado, y también que los muchachos conozcan la teoría y la práctica con estas salas que hemos impulsado desde el inicio de nuestra gestión. Las 2 salas de juicios orales eran insuficientes. Ahorita ya tenemos 6 salas y los muchachos ya pueden practicar, pero además con el convenio que firmamos con el tribunal se pueden llevar audiencias reales. En su primera gestión logró que los alumnos se desenvolvieran en escenarios de aprendizaje. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y antes de despedirme toca el turno de la última y nos vamos. Le cuento, se trata de unas imágenes que fueron halladas en la red. En ellas aparentemente se muestra un remolino presuntamente en Oxcuscap, Yucatán. Así que le dejo estas imágenes para que observe y juzgue usted su contenido. Viendo en la pantalla cómo se ve este remolino que va avanzando. Fue hallado en las redes sociales, seguramente usted tal vez por ahí lo encontró navegando en internet y ahora se lo presentamos aquí en la pantalla de Teleyucatán. Con el tiempo justo agradezco el favor de su compañía una tarde más. Yo soy Lip de Nojeda, nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde. No le cambie, quédese con los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Esto es Teleyucatán te informa. Si lo piensas, en los últimos años se ha hablado más de libertades, minorías e igualdad. Los derechos humanos son más que instituciones de gobierno o discursos políticos. El que estés informado y te puedas expresar libremente, acceder a seguridad social, que elijas a quién amar y decidas sobre tu cuerpo, o poner una barrera ante abusos de autoridades. Todo eso y más son tus derechos. Ya lo dijo la Corte. Celebremos un año más de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos. Consejo de la Judicatura Federal. El poder de la justicia. Llega Teleyucatán, el mejor recital de tu vida. Un recital pero de golpes, porque el deporte más espectacular del planeta ya está aquí. Mayan Fight. Conoce a las nuevas figuras de las artes marciales mixtas. Las citas son los sábados a las 9 de la noche en el octágono de Teleyucatán. Ni todas las brujas llevan escoba, ni todos los pingos asustan, porque en Toy Factory las cosas no son lo que parecen. Compruébalo viendo Toy Factory al rescate, los miércoles a las 2:30 y 6:30 de la tarde, y déjate hechizar por Teleyucatán. Si hay una niña en el mundo que adore a su abuelito, esa es Chibi Maruko-chan, que además valora la amistad y comparte con toda la gente muy buenos momentos. Lástima que en el fondo sea algo enojona. Bueno, no se puede todo en la vida. Diviértete con Chibi Maruko-chan, los martes y los viernes a las 5 de la tarde por Teleyucatán. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Cereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Cereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Teleyucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá?
lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos este martes desde el estudio A de Tele Yucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Tele Yucatán Te Informa. Hoy vamos a estar hablando acerca del atletismo y es de que se anunciaron pues 2 carreras. Una de ellas va a ser la 6ª edición por los Caminos del Sur, que se va a llevar a efecto el próximo domingo 18 de agosto. Una carrera de 14 kilómetros 750 metros y a un mes y medio de realizarse, bueno, pues se reporta que ya hay inscritos 416 corredores. Le tendremos todos los detalles. También se presentó la convocatoria de lo que va a ser la 26ª edición de la carrera CEMIC. Este evento tendrá lugar el próximo domingo 7 de julio. Se trata de una carrera de 10 kilómetros y también una caminata de 5 kilómetros. En la información del fútbol de playa se presentó el 13º torneo. Este evento tendrá lugar en Xixilub y va a ser del 9 de julio al 9 de agosto. Van a participar 100 equipos y 1,500 jugadores. Y en el béisbol, los Leones hoy abren serie ante los Rieleros de Aguascalientes en el Parque Cuculcán. Le tendremos la previa de esto y mucho más. Estaremos platicando y como siempre el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Gracias, Mario, así es, ya martes con mucha información deportiva ya en el mes de julio. Vámonos con nuestras vías de comunicación, 940-7600 el teléfono, redes sociales, en Twitter en @DeportesTeleYuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán, para que pueda estar usted en contacto con nosotros. Así que nos arrancamos rapidito, tenemos bastante información. Y vámonos con la primera nota, es referente al atletismo de Santa Elena, Aticul. Bueno, pues parte de lo que va a ser esta 6ª edición, la carrera por los Caminos del Sur. Próximo domingo 18 de agosto se va a estar llevando a efecto y hoy se dio a conocer el diseño de la medalla de la playera y se reportó que ya hay inscritos 416 corredores. Los detalles. A 47 días de que se realice la 6ª edición de la carrera por los Caminos del Sur de Santa Elena, Aticul, 416 atletas se han inscrito, según informó la tarde de este martes Manuel Kawich Verde, organizador del evento. Afortunadamente todo va como estaba programado, quizá un poquito sorprendidos por la respuesta de la gente. Estamos a poco más de 45 días de la carrera y la verdad es que llevamos 416 inscritos hasta ayer por la noche. Tenemos una extraordinaria respuesta por parte de la gente. Eso ha sido producto de lo que estamos ofertando en Ticul, el cambio de recorrido que ahora sale en Santa Elena y llega a Ticul. Desde luego la premiación también se incrementó, premios especiales para los corredores del sur, premio especial para el ganador. Acuérdense que el ganador se va a llevar un viaje a Guadalajara para el medio maratón de Guadalajara en febrero. La carrera, que se correrá el domingo 18 de agosto, saldrá a las 6:30 de la mañana y tendrá un recorrido de 14 kilómetros 750 metros. Este martes se presentó tanto el diseño de la playera como de la medalla que se entregarán a los participantes. Son 14.750 metros, cambió un poquitito por la meta que ya no va a ser en Santa Elena, sino es en Ticul. Es el 18 de agosto, la salida hasta las 6:30 de la mañana. Pretendemos premiar a las 9:15 y posteriormente dejar música para que haya una fiesta para los corredores y sus familias. Manuel Kawich informó que este año la meta es contar con la participación de 1,200 corredores y en el mismo marco de este evento presentar la Feria del Barro con 60 artesanos inscritos y ofertando. Bien, y continuando con el tema del atletismo, esta mañana se presentó lo que es la 26ª edición de la carrera y caminata que organiza la Cámara de la Industria de la Construcción, Delegación Yucatán. Con la participación de más de 1,000 competidores de Mérida y municipios, el próximo domingo 7 de julio se realizará la 26ª edición de la carrera y caminata que organiza la Cámara de la Industria de la Construcción Delegación Yucatán, CEMIC,
evento que fue presentado esta mañana en conferencia de prensa y que forma parte de los festejos del Día del Ingeniero. Han sido 26 años y esta carrera, si hoy está acá, son por las 25 anteriores. Cada uno que le ha correspondido tener este honorable cargo ha dado su mejor esfuerzo y esta no es la excepción. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos tratado de recoger todo lo anterior y mejorar lo que pues ha fallado, lo que no ha salido al 100% bien para que salga al 101 mejor. Esta competencia tendrá como salida y meta las puertas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán en punto de las 7 de la mañana. Y se competirá en 7 distintas categorías en ambas ramas. Son muchísimos premios, la verdad también nos hemos esmerado en eso. Estamos apostándole a la participación de los jóvenes, a la participación de los medianos y de los grandes, independientemente también de sillas sobre ruedas y todo. Es una carrera, todas nuestras carreras durante todos estos años han sido con causa, si esta no es la excepción, esta es para la fundación de AMAC. Al igual que en años anteriores, esta carrera será con causa, ya que todo lo recaudado en cuanto a inscripciones se refiere, será donado para la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer. Pues ahí está la información. Próximo domingo 7 de julio, esta carrera de la CEMIC. Por supuesto, se espera una buena participación de los atletas. Vamos a ir a una pausa y al regresar estaremos hablando del torneo de fútbol de playa, así como también la previa del béisbol. Los Leones hoy en el Cuculcán ante los Rieleros. Una pausa, regresamos. Estás en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. ¿Sufres de enfermedades que no tienen tratamiento médico? ¿En tu familia habitan enfermedades extrañas? ¿Tienes problemas de drogadicción, alcoholismo, impotencia sexual o frigidez? ¿En tu hogar se rebelan contra ti o tu pareja es tu peor enemigo? En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Gracias por continuar con nosotros aquí en Deportes Tele Yucatán Te Informa. También hoy se presentó lo que va a ser el 13º torneo de fútbol playa. Se trata de un evento en el cual van a participar 100 equipos, se esperan 1.500 jugadores. Va a arrancar el 9 de julio y va a concluir el 9 de agosto. Los detalles. Con la participación de 100 equipos y 1.500 jugadores, del 9 de julio al 9 de agosto se realizará la 13ª edición del torneo La Reta de Fútbol Playa. Van a ser alrededor de 100 equipos exactos, 1.500 jugadores y pues allá estarán ellos disputando las finales, los partidos. Normalmente un equipo juega 8 partidos y pues ahí hay 2 grupos y pasan los primeros 2 y las semifinales como un torneo normal. Alejandro Martínez, organizador del torneo, informó que los juegos se realizarán de martes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche en las playas de Xuxilub y que se competirá en ambas ramas en 10 diferentes categorías. El 9 de julio empiezan los partidos, terminan el 9 de agosto con las finales y los horarios son de 8 de la mañana a 10 de la noche. Hay un intervalo de 2 de la tarde a 4 de la tarde y pues las categorías van desde los 4 años hasta los 30 años. Hay una división de categorías 2012, 2013, 2010, 2011, 2008, 2009 y así hasta llegar a la libre, que es ya universitarios. Este año, el evento será un torneo de fútbol de playa con causa, pues se informó que se apoyará a la agrupación BIFAC, que ayuda a mujeres embarazadas. Bueno, y vámonos al rey de los deportes, al béisbol. Los Leones inician serie aquí en el Parque Cuculcán con los Rieleros de Aguascalientes y el fin de semana con el conjunto de Durango. Con la etiqueta de líderes de la zona sur, empatados con los Tigres de Quintana Roo, los Leones de Yucatán buscarán mantener esa hegemonía cuando inicien a partir de este martes importantes series en el Parque Cuculcán, primero
contra los Rieleros de Aguascalientes y el fin de semana contra los Generales de Durango. Yucatán está en lo más alto de la zona sur gracias a su hermético picheo combinado con un oportuno destacado bateo. En esta segunda vuelta han sonado los maderos de Leo Eras, Jonathan Jones, Luis Juárez y Alex Liddy. Joan Arnegrín y César Valdés siguen siendo los dos mejores lanzadores de toda la Liga Mexicana de Béisbol, haciendo que los melenudos tengan el mejor cuerpo de picheo del sur con un porcentaje de 5.04 en carreras limpias. Los rieleros vienen dolidos a Mérida luego de tener una semana negativa en casa donde perdieron la serie ante los Fieras y también con los Tigres, por lo que están ocupando la penúltima posición de la zona norte. Para hoy, el duelo abridor será entre Bennett Parry contra el melenudo Miguel Peña. Pues vamos a ver a los Leones que en esta segunda vuelta pues andan marchando mejor que el quinto lugar que ocuparon en la primera vuelta y que se llevaron 4 unidades. Por de pronto, hoy abren serie contra el equipo de los Rieleros y ya el fin de semana estará el equipo de los Generales de Durango en estas confrontaciones en el Parque de la Serpiente Emplumada. Oye, y mañana, por cierto, la directiva ya informó, ¿no? Va a haber una misa. Va a haber una misa por el deceso de Leonel Aldama. De que Leonel Aldama, a partir de las 10 de la mañana, ¿no? Exactamente, a las 10 de la mañana en el Cuculcán, puertas abiertas, si usted tiene la posibilidad y quiere pues participar en esta ceremonia. Claro, el último adiós, ¿no? Sí, el último adiós. Leonel Aldama. A don Leonel Aldama Rosell, el coronel. Bueno, pues mañana en el Cuculcán a las 10 de la mañana. Con esto nos vamos. Vamos en la noche. A nombre de todo el equipo, muchas gracias. Les recuerdo, 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche. Usted tiene una cita con nosotros en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Gracias, buenas tardes, hasta la noche. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con una esposa como Pancha Queso, más vale mantenerse bien alineadito. Conoce a esta simpática pareja.